La masa madre, uno de los reclamos más importantes que hay alrededor del pan, pero que recopila muchas dudas. ¿Cómo es un pan de masa madre exactamente? ¿Y qué controla la legislación? ¿El tiempo de fermentación? ¿La cantidad de harina que lleva? ¿Puede incluso decir lo bueno que está? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber que estamos ante un verdadero pan de masa madre? Aquí ya también me preguntaría, ¿cómo lo conjugamos con todos los otros mensajes que ya tenemos alrededor del pan? ¿Es más importante que sea integral, que sea de centeno? ¿Nos centramos en la masa madre? En fin, todas estas dudas resueltas en un nuevo programa de El Gallo que no cesa, de Radio Nacional de España. Que aproveche. 5:51, 4:51 en Canarias. Tras las fiestas navideñas y los kilitos ganados, ¿qué nos queda? ¿Condolernos ante la evidencia? ¿Rebelarnos de manera abrupta ante los dictados de la báscula? Pues ninguna de las dos cosas. Lo que procede es aplicar el sentido común tratando de recuperar el tono perdido, pero con cabeza. O dicho de otro modo, esmerarnos en cuidar nuestra vida con mesura, buena alimentación y con deporte. Si sienten la necesidad de seguir esos pasos, no pueden dejar de oír los consejos de Aitor Sánchez en Las penas se van llantando. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Hola, Chema, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy a la sección? A ver. Bueno, pues vamos a hablar sobre la compra del pan y así nos quitamos muchas dudas que hay alrededor de qué es lo más importante a la hora de meterlo en la cesta. Si es que sea integral, si tiene que ser de masa madre, el tipo de cereal que estamos usando. Sí, Aitor, ya nos has hablado en otras ocasiones sobre el pan y nos has comentado siempre que lo más era que fuese integral, ¿no? ¿Nos recuerdas por qué? Sí, claro que sí. El pan integral está elaborado con el grano completo del cereal, a diferencia del pan blanco que únicamente tiene esta parte blanca, el endospermo. Así que el integral está incorporando también el germen y el salvado. El resultado final es, por lo tanto, mucho más rico nutricionalmente. Tiene más vitaminas, más minerales y sobre todo fibra. Y esto implica, ¿no?, que salga con tan buenos resultados este consumo de cereales integrales. Por ejemplo, para, uno, prevenir el sobrepeso y la obesidad, porque son muy saciantes. Segundo, para las enfermedades digestivas, cardiovasculares o cáncer, por el tema de fibra. Y luego ya por último, mejores resultados de salud así global, por esa mayor cantidad de nutrientes. Entendido, pues, lo importante es que sea integral, pero hoy le queremos preguntar a Aitor qué pasa con la masa madre. ¿Es tan bueno este tipo de pan? Pues a ver, el problema actual que tenemos con esta mención, el masa madre, es que nos garantiza poco, algo pero no mucho. Por ley, si un pan nos dice que es de masa madre, nos asegura dos cosas. Uno, que hay una acidez concreta, esto lo que nos está diciendo es que, bueno, ha dejado crecer algo a esas levaduras y que se ha usado un 5% o más de la harina de partida como masa madre. Hombre, un 5% así parece bastante poco, ¿eh? Sí, a ver, es cierto que no es una cantidad muy alta, pero ya se puede hacer un buen pan con esa cantidad moderada. Y esto se explica porque el proceso de pan de masa madre se parece un poco al del yogur con yogurtera, ¿no? Porque parte de una porción de la anterior masa. Ya tiene una mezcla de levaduras muy complejas y entonces cogemos un trozo de esa anterior tirada para que fermente la siguiente. Que a ver, esto está bien, ¿no? Porque antes la anterior legislación no requería nada, pero sigue siendo quizás un poco insuficiente porque no nos garantiza lo más importante del proceso y es el cómo se ha hecho la fermentación del producto. ¿Y cómo debería ser para que fuese un proceso más cuidado? Pues dejando fermentar este pan mucho más tiempo, ¿no? Que se genere una fermentación más compleja, que en muchas panaderías, en muchos obradores puede ser a veces de más de un día. Es una fermentación lentita, se desarrollan sabores, aromas y ahí se fermenta de diversas formas la harina del trigo. Al final no tenemos únicamente hidratos de carbono tan simples como pasa en este pan blanco tan mediocre de los de ahora. Claro, porque ahí se están aprovechando quienes comercializan un pan industrial, ¿no?, de masa madre.
Claro, así la legislación permite que haya un pan industrial de masa madre de calidad regulera, ¿no? Aquí hay que recordar, lo importante es respetar el proceso y se puede hacer de manera aceptable. Ahora ya, si vemos un pan de masa madre a 50 céntimos, ¿no? Pues duda. Ya. Es innegable que la gente, ¿no? Ante este ambiente, este entorno en el que hay barras de pan blanco de 30, 40, 50 céntimos de gasolinera, ¿no? Para que nos entendamos, Sí. mal dicho, está buscando alternativas y con la masa madre las está encontrando con otros cereales como por ejemplo el centeno, la espelta, el camut, porque yo creo que además de la diferencia en sabor también podemos afirmar que son más interesantes nutricionalmente que el pan convencional. Vale, de acuerdo. ¿Y qué sería más importante? ¿Que sea integral? ¿Qué tipo de cereal tiene? ¿La masa madre? Mira, yo creo que lo has dicho precisamente el orden de importancia en ese orden. Por jerarquía y para que nos quede claro, ¿no? Yo diría que primero vamos a poner en orden que sea integral. Esta es la parte más importante para la salud. Luego ya segundo, si incluimos otros cereales más completos que el trigo, como por ejemplo el centeno, el trigo espelta, pues mucho mejor. Pero insisto, ya sería algo secundario. Y por último, el aspecto de la masa madre, yo lo dejaría más ligado, fíjate, a la parte del sabor o de esas sensaciones en boca, que a ver si podemos hacer que sea de masa madre e integral a la vez, ya perfecto, pero que no pensemos que masa madre por sí solo es sinónimo de saludable. Ya, pero a veces sí que nos lo venden como tal, ¿no? Que es más sano, que tiene más propiedades. Sí, pero aunque sea un pelín más saludable, si está bien trabajado, hay que tener en cuenta que a nivel de salud es una condición mucho más secundaria, más residual al hecho de que sea integral. ¿Y qué son exactamente la espelta o el camut que decías hace un momentito, que se escucha ahora más el pan de estos dos cereales? Pues tanto la espelta como el camut siguen siendo tipos de trigo, de modo que, ojo, tienen gluten igualmente, que hay gente que se piensa que no lo tiene. Ya. Es cierto que es un gluten un poquito más digerible, también tienen menor cantidad y esto pues está haciendo que se vendan como un valor añadido. Por ejemplo, el camut es un tipo de trigo que se ha modificado muy poco desde sus orígenes en Egipto, en Afganistán, donde se cultivaba, y la diferencia principal respecto a las especies de trigo que se usan ahora para planificar actualmente es que está menos optimizado para ello. No tiene tanto gluten, no tiene tanto almidón y eso también explica que muchas veces ya se comercialice siempre en formato integral. Así que fíjate, eso que te llevas puesto, mientras que el típico trigo de panificación de ahora provoca eso, más gluten para tener rendimiento, más almidón también para que la fermentación sea rápida y tengas el pan entonces cuanto antes. También se habla mucho del trigo sarraceno. Sí, y aquí está la paradoja, porque fíjate, se llama trigo sarraceno, pero es que realmente no es un tipo de trigo, es el alforfón de toda la vida, un pseudocereal. La diferencia es que este sí que no contiene gluten y ahí ya nos dice que es una harina que panifica mal, que va a atrapar poco aire. Así que si tienes un pan de trigo sarraceno que ya es blandito y esponjoso, eso ya te da pistas de que no tiene quizá mucha cantidad de trigo sarraceno. Se usa más bien precisamente en cosas no panificables, como por ejemplo la pasta, y aquí pues un truquito, los fideos soba, estos típicos que a veces encontramos en el súper, están hechos de trigo sarraceno, que nutricionalmente sí que es cierto que es más interesante que el trigo convencional, pero también os digo que lo pagamos en el precio, que suele ser bastante más subido. Bueno, pues nos quedamos con todo esto relativo al pan. Mil gracias, Aitor, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego, Chema, adiós. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que si quieres ampliar sobre nutrición, tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición, Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios, sinreceta.org para quien quiera aprender a cocinar mejor, Viajetal para quien quiera descubrir gastronomías del mundo y también Food Market para profes, familias y en general amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa, nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros y por supuesto seguimos aquí conectados en el podcast. Hasta luego.